En esta clase número 3 vamos a trabajar sobre la frecuencia de recombinación. Ya sabiendo que de alguna forma los genes están ligados, y como están ligados quiere decir que están en el mismo cromosoma, y lo que hay que determinar cómo se pueden recombinar en el proceso meiótico, ¿verdad? Cómo se pueden recombinar esos genes ligados, es lo que vamos a observar en esta tercera clase. A la proporción que se forma justo producto de las combinaciones de dos pares de genes en comparación a la suma de todas las combinaciones se le conoce como la frecuencia de entrecruzamiento o de recombinación. Vamos a explicar un poquito bien eso para que se pueda entender, ¿no? Vamos a volver al ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, sabiendo que los genes AB están ligados, además si un poquito observan la forma en que fueron ligados, estamos hablando del tipo de fase de acoplamiento, no de fase de repulsión, esencialmente para repasar terminología. Vemos los siguientes. Del total 70, es decir, de 38 más 32, total 70, son, y como hemos venido diciendo, ¿verdad? Esto corresponde a los genes del tipo recombinante. Son combinaciones nuevas, lo que representa una frecuencia de recombinación de 0,17 o 19%. ¿Cómo se calcula este valor? Este valor se calcula, la frecuencia de recombinación se calcula el total de recombinantes, 38 más 32, 38 más 32, 70. Y el total de la descendencia. El total de la descendencia sería 360. Si lo quiero expresar en forma fraccionaria, es una frecuencia de recombinación. Y si quiero expresarlo en forma de porcentaje, estamos hablando de multiplicar este valor por 100. Muy bien. La frecuencia de recombinación entre dos genes, por ejemplo el gen A y el gen B, aumenta o disminuye a medida que aumenta o disminuye la distancia de los genes. ¿Ok? Es más fácil que se recombinen genes que están un poquito separados a genes que están a corta distancia, sencillamente por una razón de espacio, de contorsión. Es decir, existe una relación entre la frecuencia de recombinación entre los genes ligados y la distancia entre los mismos en el cromosoma. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, por definición, un 1% de recombinación es igual a una unidad de mapa UM, también denominada centimorgan, es decir, la forma de abreviarlo, una unidad de mapa es una UM o un centimorgan. Es decir, si yo quiero calcular ese 19% que he calculado aquí, fíjense que lo tengo aquí calculado, ¿verdad? Eso sencillamente lo que me está diciendo que entre A y B hay 19 centimorgan o unidades de mapa. Esa es la distancia que hay entre esto y esto. Es decir, con la frecuencia de recombinación yo puedo calcular la distancia entre el gen A y la distancia entre el gen B. Los valores de recombinación pueden variar de 0 a 50%, con distintos conjuntos de pares de genes. El límite inferior representa la ausencia de recombinación entre dos pares de genes, mientras que el límite superior representa un grado de recombinación igual a la transmisión independiente. Eso es importantísimo porque eso te va determinando si puedes o no puedes recombinar los genes. Bien, vamos a tratar de ver un poquito lo siguiente. Si esa frecuencia de recombinación, si entre dos genes existen más del 50%, es necesario utilizar otro método para calcular justamente la distancia, y no solamente la distancia, es que debe haber implicado no solo dos pares de genes, deben estar presentes tres pares de genes. Se utiliza lo que se denomina el método de la cruza de tres puntos, y consiste en adicionar un tercer gen, es lo que estoy comentando, obteniendo diferentes productos meióticos o gametos. Entonces vamos a ver qué dice la figura siguiente. Fíjense, tenemos
se muestra tipos de gametos posibles a partir de un trihíbrido en fase de acoplamiento. Si es en fase de acoplamiento, fíjense que en la parte superior van a estar todos los dominantes y en la parte inferior van a estar todos los recesivos. En pocas palabras, puedo decir que este es el sin recombinación, es el gameto progenitor, por lo tanto va a producir como gameta progenitora A, B, C mayúscula, y en el caso del homocigoto recesivo va a dar, por supuesto, todas las letras minúsculas. Pero vamos a ver qué pasa en cuanto a la recombinación. La recombinación que teníamos de 2 era muy fácil, sencillamente era una X que trazábamos y listo, ¿verdad? Pero en el caso de 3, lo que se hace es dividir en 2 zonas a los genes que están ligados. Una zona 1 de A a B y una zona 2 de B a C. ¿Qué pasa si el ligamiento, si ese ligamiento se da entre A y B? Eso quiere decir que tenemos lo siguiente. Un primer recombinante de la zona 1, que es A mayúscula, B minúscula, C minúscula. Lo tenemos aquí. El otro recombinante va a ser A minúscula, B mayúscula, C mayúscula, que es el otro que tenemos aquí. Y corresponde, obviamente, a la recombinación de la zona 1. De la zona 2, supongamos que es de la zona 2 y es el que tenemos de esta parte, que el recombinamiento sea en esta zona, la recombinación, perdón. ¿Qué tenemos entonces? Sería A mayúscula, B mayúscula, que es B mayúscula, muchachos, B mayúscula, C minúscula. Y si lo tenemos de aquí para acá, como recombinación, tendríamos A y B minúscula, aquí hay un errorcito, ¿verdad? Y C mayúscula. ¿Ok? Perfecto. Eso es en cuanto a la zona 2, pero yo puedo considerar una doble recombinación. ¿Ok? Es decir, entre la zona 1 y la zona 2. ¿Cómo es esa doble recombinación? ¿Y cómo lo haríamos? Fíjense. En primer lugar, arrancamos de aquí, A mayúscula, pasamos para aquí abajo, B minúscula, y subimos, C mayúscula. ¿Cuál es el otro recombinante? Este que tenemos aquí, yo hablo del efecto mariposa, ¿verdad? A minúscula, B mayúscula, C minúscula. Esos son básicamente los doble recombinantes. Ok. Muy bien, fíjense que estamos sacando bastante cantidad de recombinaciones, los gametos progenitores, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a resumir un poquito esto. A partir de un individuo trihíbrido con genes ligados se obtienen los siguientes tipos de gametos. Por supuesto, teniendo como B el central y dividiendo en zona 1 y en zona 2. Voy a tener 2 gametos de progenitor, aquí los tenemos. Voy a tener también 2 gametos que corresponden a la zona 1. 2 gametos de tipo recombinante que corresponden a la zona 2. Y 2 gametos de tipo doblemente recombinante que pertenecen a la zona 1 y a la zona 2. Ok, vamos a utilizar un ejemplo. A ver qué pasa aquí. Fíjense, estamos hablando de genes obviamente ligados. Y fíjense aquí estos números que nos están apareciendo. Aquí tenemos 1000 individuos en donde las mayores proporciones fenotípicas las tenemos ¿en qué? En los fenotipos, mejor dicho, en los genotipos de los parentales. Este es un fenotipo parental y este es otro fenotipo parental. En proporciones, después van a ser los de la zona 1 y los de la zona 2. Serían entonces en este caso zona 1 y zona 2. ¿Verdad? Zona 1 y zona 2. Y luego las proporciones más pequeñas van a corresponder a los dobles recombinantes. Ok. En primer lugar, en este ejemplo, se debe determinar cuál es el genotipo de los progenitores. No lo sé. No sé si están en fase de acoplamiento, no sé si están en fase de repulsión, si están todos en el mismo sitio, si no están todos en el mismo sitio. Entonces vamos a determinar el genotipo de los padres. El genotipo de los padres está muy fácil y
ya más o menos lo comentamos, ¿verdad? El fenotipo de los pares es el fenotipo que se da con mayor proporción. Esos son justamente los gametos de donde proviene, ¿verdad? O sea, la descendencia mayor va a venir del fenotipo de los pares. Número 2, obviamente, el doble recombinante va a ser este que está aquí, el que tiene menos proporción. Entonces, si se considera que al realizarse un doble entrecruzamiento se intercambian el alelo central con las cromatidas no hermanas, al reconstruirlo debe obtenerse la misma combinación original, lo que confirma el alelo central y por tanto ordenar la forma, por lo tanto, el orden real de los alelos en el cromosoma. ¿Qué quiere decir o qué se quiere decir con esto, verdad? Fíjense, este señor que está aquí es el doble recombinante. Si ese doble recombinante al producir el proceso inverso, ¿verdad? Estoy dando el gameto parental, vamos a decir, la consideración parental, y quiere decir que el orden en que están establecidos es así. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjense, A, B, C, aquí tenemos al doble recombinante de este en forma reversa. A, B y C, fíjense que tenemos al doble recombinante en forma reversa. ¿Cuál es el tercer paso? Bueno, para poder calcular el porcentaje de recombinación y por lo tanto la distancia entre cada uno de los genes que están implicados en este cruce, como ya sé cuál es el orden, ¿ok? Como ya sé incluso cuál es el genotipo de los parentales, entonces procedo a lo siguiente. Muy bien, genotipos de los recombinantes de la zona 1, estos que tenemos aquí, que son 27 y 30. 27 y 30 dividido entre 1000, eso me da, por supuesto, 5,7% de, obviamente, de frecuencia de recombinación, para el caso de los genotipos recombinantes de la zona 1. Para el caso del genotipo de la zona recombinante número 2, 81-85, entre 100, 16,7. Pero debo considerar el doble recombinante. Entonces aquí tenemos, obviamente, 1,3, el porcentaje, fíjense que es bastante bajo el porcentaje de recombinación para el doble recombinante. Calculamos entonces las frecuencias. Si de alguna manera el valor se obtiene de considerar el porcentaje de recombinante en la zona 1 más el doble recombinante, porque esa es la probabilidad, se puede dar la probabilidad de que sea un doble recombinante, entonces podemos decir lo siguiente. 5,7 más el doble recombinante, eso me da que el porcentaje de recombinación entre A y B es 7%. Entre B y C es muy fácil. Entre B y C debo de considerar, obviamente, el 16,7 más el 1,3. 16,7 para la zona B, ¿okay? B y C, y debo de considerar el 1,3. Quiere decir que, en pocas palabras, tenemos aquí 25%. Quiere decir que entre el porcentaje de recombinación entre A y B es 7% y B y C 18%, me da el porcentaje de recombinación entre A y C que tiene que ser 25%. Vamos a graficar eso, es muy fácil. Si quiero llevarlo a unidades centimorgan, recuerden que el porcentaje se transforma en unidades de mapeo o centimorgan, lo llevamos para acá y ¿qué tenemos? Que entre A y B dijimos que había 7 centimorgan o 7% de recombinación. Entre B y C hay 18 unidades de mapeo, lo que es lo mismo que 18 centimorgan. Quiere decir que entre A y C, es la suma de estos dos, me va a dar en total 25%.